Bien, buenos días a todos. En primer lugar, es un placer estar en la Universidad de Colima y en esta ciudad y, por supuesto, en este país que se ha convertido en los últimos años casi en una segunda patria y en la que nos une ningún tipo de vinculación legal, sino, como decían los antiguos, los indestructibles lazos del corazón, algo que sigue estando cada día más vigente. Quisiera agradecer a la Universidad de Colima su invitación, al Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, por supuesto a la Facultad de Derecho y muy especialmente al doctor Óscar Solorio por su amable invitación. Hoy, en esta deferencia de permitirme la conferencia inaugural de este congreso, quiero hablarles sobre un asunto que, como dicen los cursis, está de rabiosa actualidad. Las licencias multiterritoriales y multirepertorio. Es un tema técnico, un tema relativamente complejo que intentaré sintetizarles, no aburriéndolos demasiado. Un intento arduo, les cuento. Todos sabemos lo que es el streaming, la reproducción en línea de contenido digital. Dos plataformas lideran el mercado internacional: Netflix en el ámbito de los videos o de las películas, Spotify en el ámbito de la música, y dos derechos en el ámbito de la propiedad intelectual son protagonistas. El derecho de la reproducción, que no es ninguna novedad, uno de los grandes derechos, es decir, saben ustedes, la reproducción es plasmar una obra protegida por derecho de autor en un soporte diferente, y una incidencia sumamente radical que ha aumentado en el ámbito de la tecnología digital, que es el derecho de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición. Uno de los grandes retos que existen para la explotación de estas plataformas es el tema de las licencias. Es decir, cuando Netflix, cuando Spotify se comienza a explotar en un determinado territorio, bueno, ¿cómo se obtienen esas licencias? ¿Cuáles son los derechos que debe obtener? Y fundamentalmente estos dos: el derecho de reproducción y el derecho de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición. Hay dos modelos en el ámbito internacional. Uno, la gestión colectiva de derechos; otro, que es la gestión individual. Si yo soy Netflix y quiero obtener los derechos de una película, puedo hacer dos cosas: gestión individual, ir a los creadores de la película y pedirle los derechos, o bien irme a una entidad de gestión, a una sociedad colectiva de derechos que gestiona los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, o los titulares de los derechos de la obra. Si es música, pues música; si es cine, obras audiovisuales, y que estos nos otorguen esos derechos. Esta segunda forma, evidentemente, es la forma más habitual, la forma más cómoda, que es consecuencia de un contrato de mandato. Los artistas, los titulares de los derechos, otorgan a estas entidades de gestión un contrato de mandato por el que estas entidades de gestión tienen la obligación de, a cambio de un precio, otorgar los derechos a quienes soliciten esas licencias para su explotación, de tal manera que garantizan su beneficio económico, un beneficio económico determinado. ¿Cuál es el problema? El problema ocurre en determinados estados o en determinados grupos de estados donde nos encontramos ante un mercado disgregado. Es decir, supuestos como el de Estados Unidos, en menor medida, pero especialmente supuestos como el de la CAN, supuestos como el de la Unión Europea, muy especialmente, que es donde me voy a centrar, la perspectiva desde la cual me voy a centrar. Cuando Spotify, cuando Netflix quiere explotar en el mercado europeo, no estamos ante un mercado. Técnico-jurídicamente no estamos ante un mercado, sino que nos encontramos ante un mercado disgregado de mercados de derechos de propiedad intelectual. Cada país es un mercado independiente para que cada país hay que obtener una licencia determinada, lo que genera no pocos problemas a la hora de la explotación de dichos contenidos. Las entidades de gestión son empresas que básicamente, como ustedes saben, lo que hacen, y les he dicho inicialmente, lo que hacen es obtener las licencias mediante contrato de mandato y posteriormente licenciarlos a cambio de beneficios.
Hacer esta situación desde el punto de vista de la gestión intelectual, imagínense un catálogo de Netflix, como Netflix o Spotify, obteniendo licencias individuales, es prácticamente una tarea titánica, una tarea que se aproxima básicamente a lo imposible. Por eso la Unión Europea tomó una posición muy decidida, así como la mayoría de los tribunales europeos cuando se han mantenido en casos de litigio de el modelo de gestión individual frente al modelo de gestión colectiva, ha tomado partido, ha tomado una preferencia por la gestión colectiva. En el caso español hubo una sentencia muy famosa del Tribunal Constitucional del año 97 en el que apostaba claramente por la legalidad, por la primacía de la gestión colectiva y posteriormente la Unión Europea, fundamentalmente el Parlamento Europeo y las distintas acciones de la Comisión han actuado de manera reiterada en este sentido. Las entidades de gestión plantean enormes problemas. Es un tema sumamente técnico, como les señalaba anteriormente, que intentaré simplificarles, pero en primer lugar las entidades de gestión son habitualmente monopolios, tienen un carácter monopolístico. Hay una discusión absolutamente enorme que yo simplemente les planteo y en que no entraré si son o no monopolios de carácter necesario. En mi opinión, ya les adelanto que sí, creo que cuanto menos entidades de gestión haya, mucho mejor, más eficiente. Creo que aquella frase de Washington que decía que un burro con una zanahoria llega lejos y con un palo y una zanahoria llega más lejos es perfectamente aplicable a las entidades de gestión. Deben ser pocas entidades, es decir, o una sola entidad de gestión que aglutine todos los derechos, es decir, un burro fuerte y bien alimentado, y además debe estar bien controlado, es decir, debe tener un palo, el Estado debe tener un palo regulatorio que le permita mantener ese control para que no se incurra en los abusos a la que toda entidad sin control suele incurrir. Y aquí es donde empiezan los problemas. Las entidades de gestión se configuran generalmente en monopolios y terminan teniendo abusos de posición, de dominio, es decir, empiezan a mantener conductas abusivas. En el caso de Netflix en Europa ocurrió a partir del año 2005 en algunos países de la Unión frente a lo que se conoció como el problema tarifario, el control de las tarifas. Netflix, Spotify llega al mercado alemán, llega al mercado francés y la licencia del catálogo de The Beatles no cuesta lo mismo en Alemania para el mercado territorial alemán que lo que cuesta para el mercado eslovaco. ¿Por qué? Por razones obvias. En la capacidad, si bien es un mercado único, la capacidad adquisitiva en los distintos territorios no es lejos ni parecido, no se aproxima y, por tanto, asemejan un coste pues que no se parece, establecen costes que no se parecen. De tal manera que el primer problema a satisfacer, y fue una gran lucha que en los países latinoamericanos, en el caso, por ejemplo, de Colombia, donde se ha establecido Spotify hace relativamente poco, o en el caso de Argentina, donde todavía gran parte del catálogo se sigue negociando, ha sido el problema de las tarifas. Algo que generalmente en la industria no se dice, pero que todo el mundo sabe. Las entidades de gestión establecen unas fijaciones de tarifas unitarias y unilaterales y en ocasiones son susceptibles de establecer prácticas discriminatorias. Podrían establecerlas, no digo que lo hagan, no digo que sea frecuente, pero digo que es posible establecerlas. ¿Cómo establecen estas políticas discriminatorias? Es sencillo, es dos plataformas digitales, Spotify, Deezer, a ti te las otorgo, a ti no. Generalmente no es una discriminación tan burda porque contravendrían los contratos de mandato, pero sí habría una discriminación en materia tarifaria, se establecen, o en materias del alcance o no que se le da a cada licencia. En España está en el ámbito prejudicial una cuestión contra la SGAE, la Sociedad de Gestión de Autores de España, que gestiona los derechos de artistas y músicos, entre Spotify y Deezer por una variación en estas licencias. La entidad parece que no ha otorgado la licencia con el mismo alcance a las dos plataformas digitales. ¿Cuál es el proceso de fijación de estos precios? Cuando uno acude, ¿cuál es el fijación? Hay dos sistemas, ¿no? Lo que se conoce como el Tailor-Made Tariff System, que es unas tarifas por volumen. Yo contrato
licencias de un catálogo entero, o el Standard Tariff System, que es un sistema único, ¿no? Establezco una licencia a una creación intelectual única, a una sola canción, a una sola película, o a un número muy limitado. En el primer problema, cuando se establece una contratación muy masiva, una contratación completamente abundante, generalmente no hay grandes problemas. El problema generalmente sucede con los segundos, sucede cuando lo que se quiere obtener en estas plataformas son catálogos pequeños. Spotify acude a la entidad de gestión que tiene un gran contenido de derechos, adquiere todo el catálogo, no hay ningún problema. Acude a una segunda entidad de gestión que mantiene un catálogo más reducido o más selecto, o generalmente de cultura de nicho, como ocurre en Francia con algunas entidades de gestión que mantienen solamente, por ejemplo, música de autor o música, insisto, muy de nicho. El problema siempre es con los pobres, es decir, el problema siempre ocurre cuando se contrata en una cantidad relativamente pequeña. El problema es, bueno, ¿cómo se establece ese precio? ¿Cómo se establece el cálculo de las tarifas de repertorio? Se dice que generalmente se establece sobre los ingresos que el cliente recibe. Yo licencio un producto cultural en base a la expectativa que tengo de los beneficios que va a recibir el cliente. No es lo mismo lo que va a pagar por el cable musical una peluquería que el uso que va a pagar una radio que tiene una emisión a nivel nacional, ¿no? Por tanto, hay dos criterios, ¿no? El uso realizado, que es el primer gran elemento, y la audiencia potencial que se tiene. La gran pregunta de esto es, ¿el precio que se fija es un precio que es neto o que es bruto? A nadie le sorprende que sea un precio bruto, es decir, el precio que incluye absolutamente todo, ¿no? Incluye impuestos, incluye tasas, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando no se puede determinar, cuando nos encontramos en supuestos en los que no podemos determinar estos ingresos? La directiva europea, la norma que se sacó en el ámbito del derecho europeo, algunos dicen que fue una norma que se sacó específicamente para fomentar la implantación de Netflix o la implantación de Spotify. En realidad, yo creo que es porque la Unión Europea está tremendamente interesada en la implantación y en el desarrollo de las plataformas digitales de contenidos. Se estableció el famoso 10%, cuando la tarifa que se aplica es de un 10% sobre la proyección de explotación del contenido, cuando no se puede determinar, cuando por otros mecanismos no se puede determinar. Esto es un tema casi matemático de una complejidad larga, una complejidad un tanto extrema en el que no quiero detenerme la forma exacta de determinar el cálculo. Basta decirles que hay veces en los que se puede determinar. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente el uso que se va a hacer, sabemos perfectamente dónde se va a emitir y sabemos perfectamente a quién se va a retransmitir. Concierto en un teatro, en radiotransmisión en una emisora de música con alcance determinado, más o menos lo podemos determinar. El uso a través de una plataforma digital de contenidos generalmente no se sabe, solamente se puede hacer una especie de proyección, pero generalmente no se sabe, no hay, determinar esta cantidad es siempre problemático. Claro, este famoso 10% está modulado por dos criterios, ¿no? Los llamados criterios de la regla de las proporciones, en el supuesto que es una regla que se aplica cuando en una obra intelectual protegida se utiliza una parte de elementos protegidos y una parte que no lo son. Una película que usa música protegida por derecho de autor y música que está en el dominio público. Y posteriormente otro criterio modulador que es la regla del ballet, ¿no? Cuando básicamente una obra se ha compuesto y se realiza de manera íntima entre varios creadores. La regla del ballet, de la Ballet Rules, es una expresión que sacó la doctrina británica, porque en los teatros londinenses era habitual que a los
coreógrafos y al director del ballet se le pagara un 10%. ¿Por qué? Porque esta colaboración entre los dos, determinar o distinguir las funciones que realizaba uno y otro, eran profundamente diferentes. Claro, la pregunta que siempre surge en este aspecto es ¿y por qué estas tarifas? Es decir, ¿por qué hay que pagar un 10%? ¿Por qué no se paga otra cosa? ¿Por qué es muy caro o es muy barato? ¿Por qué no se puede regular? ¿Por qué no se puede establecer otra forma? Esta situación, esta realidad se conoce o se ha venido a llamar el cuestionamiento continuo de las tarifas o el cuestionamiento tarifario, ¿no? La problemática de si esto de cómo debe pagarse, un elemento que era sumamente importante. Cuando la Unión Europea entra a explotar el contenido Spotify, una empresa que explota prácticamente la totalidad de los catálogos de las 5 grandes disqueras del mundo. Cuando ustedes oyen música en la radio, cuando ustedes oyen música en casi cualquier sitio, ustedes están oyendo algo que han creado 5 empresas. Es muy raro que oigan algo diferente. En el mundo hay dos tipos. En el mercado de la música, en el mercado cultural en general, hay 2 grandes clases de operadores, ¿no? Lo que llaman los makers y los speakers, ¿no? Los makers, que son los creadores, quienes crean, y los speakers, que son realmente quien tiene el altavoz. Una de las grandes, y hago un paréntesis en esto porque me parece algo que siempre invito a la reflexión. Siempre, cuando ustedes oyen, leen alguna creación intelectual, generalmente proviene de un gran altavoz, o de una gran editorial, o de una gran disquera, etcétera, etcétera. El resto es muy complicado que se acceda. No basta solo con crear un elemento de una enorme calidad cultural, sino que además hay que hacerlo accesible al público. Esto es lo que hacen posible las plataformas digitales. Yo siempre pregunto, siempre hago una pregunta cuando pienso en este tema, que es ¿cuántos autores iraníes han leído ustedes en el último año? ¿O cuántas películas indias han visto ustedes el último año? ¿O cuántos libros turcos han leído? Si ustedes les pregunto por algún autor turco, seguramente habrán oído hablar de Omar Pamuk cuando lo publicó Mondadori, cuando ganó el premio Nobel, pero del resto no se oye. Irán es el tercer país, entre el segundo y el tercer país productor de cine. Turquía es una de las grandes fuerzas en el mundo de producción literaria, en el que en el mundo hispano apenas nos llega. ¿Por qué? Porque no tenemos speakers, no hay estos grandes altavoces. Algo que la cultura, que las plataformas digitales, teóricamente, ya veremos si ocurre o no, deberían paliar. Cierro ese paréntesis y ahí les dejo esa inquietud. Una inquietud que yo siempre pienso cada vez que veo películas americanas muy malas, ¿no? Siempre pienso cuántas películas iraníes buenas nos estaremos perdiendo, cuántas creaciones intelectuales de gran calidad nos estaremos perdiendo por no tener acceso a esos contenidos. Cierro ese paréntesis y volvemos a las tarifas de estas plataformas. Cuando Spotify entra, cuando Netflix entra, el problema de cómo se va a pagar es enorme. Tengo que desembolsarlo inicialmente, tengo que pagarlo posteriormente. ¿Cómo se establece esa negociación? Una cuestión sumamente importante. Se paga una tarifa global anticipada, se paga un tanto proporcional a posteriori en base al número de suscriptores. En esa negociación, el derecho comunitario europeo dio algunas respuestas en las que dijo que las tarifas siempre serían permisibles siempre y cuando hubiera un valor razonable conforme a la utilización del mercado. Si había una relación con el uso efectivo, es decir, si no era una cuestión absolutamente posición o unos precios completamente desproporcionados, y establecía una cuestión importante, que era la prueba de comparación entre los precios de las entidades de gestión. Básicamente lo que hizo fue forzar a las entidades de gestión a que se intentaran poner de acuerdo para obtener precios que en buena medida unificaran y permitieran esta facilidad. Era muy difícil, extraordinariamente difícil obtener licencias en los 26 países de la Unión Europea
Netflix en cada uno de esos países, pudiendo existir algún mecanismo que a través de una sola entidad de gestión pudiera obtener todos. La solución a esto fue básicamente las licencias multiterritoriales, las llamadas licencias multirepertorio, que consistían fundamentalmente en que una sola entidad de gestión de derechos, a través de contratos, a través de acuerdos con el resto de entidades de gestión de derechos del resto de los países, algo que ya existía en los llamados cross-linking contracts, contratos recíprocos de derechos de propiedad intelectual, pero en otro ámbito, sin un carácter tan extenso, ya existía. Lo que se dijo fue, oiga, si yo, Spotify, entro en Gran Bretaña, país de la Unión Europea, o entro en Francia, oiga, y le pido los derechos a la entidad francesa, que me lo dé para toda la Unión Europea para poder explotarlo. Pero eso sí, que me lo dé a un precio unitario, a un precio razonable, que no solo no vulnere el derecho nacional, sino que no vulnere el derecho comunitario conforme a las normas que ya les he dicho, y que fundamentalmente permita la explotación de las obras, generando a precios muy bajos en una economía a escala decreciente. Spotify en Colombia está en 7.000 pesos, en España creo que está la suscripción premium a 5 euros, es decir, lo que vale prácticamente un CD. Tienen que ser precios relativamente bajos para generar una atracción hacia la legalidad, para que haya cada vez más suscriptores y poder explotarlos. Pero para eso el régimen de licencias debe ser un régimen también a precios absolutamente razonables, ¿no? Si eso no ocurre, nos encontramos con barreras de entrada. Es decir, si eso no ocurre, si acceder a esas licencias por parte de estas plataformas digitales es complicado, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener plataformas de contenidos, no va a ser posible tener plataformas que tengan el contenido que queremos. Yo no quiero tener un Spotify en el que solamente tenga éxitos viejos. Yo quiero tener un Spotify en el que tenga en el que esté la canción en streaming que está sonando en la radio. Quiero tener los últimos derechos. Y esto generalmente tiene que ver mucho con la explotación instantánea. Cuando en el mundo de la música se explota una canción, se sabe que la explotación generalmente, bueno, prácticamente siempre, es una explotación en escala decreciente. Inicialmente se recauda mucho y posteriormente se recauda menos. Esta es una situación que genera auténtico pánico en otorgar licencias en streaming a las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque se tiene el miedo de que comience a perderse ese control y, por tanto, aumenten o decrezcan los beneficios. Algo que no tiene por qué ser así, y que estas plataformas digitales intentan negociar con los autores y con los titulares de derechos para que no ocurra. ¿Por qué? Porque si no tenemos los últimos éxitos, si no tenemos lo que el consumidor cultural desea, pues básicamente pues la plataforma no va a funcionar. Pero no solamente es que no vaya a funcionar, sino que es que además nos vamos a encontrar ante un efecto perverso. El efecto perverso es el efecto de la creación de canales no legales. Actualmente nos encontramos en este proceso en propiedad intelectual en el ámbito europeo de atracción a la legalidad, bueno, también en el ámbito norteamericano, de atracción a la legalidad. La discusión hace 5 o 6 años era la lucha contra los peer-to-peer, contra la red de intercambio. Hoy en día la lucha incluso con el derecho penal, algo que se demostró completamente ineficaz. Actualmente estamos en el ámbito de la atracción hacia la legalidad, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar en el pregrado, que esto empezaba a vislumbrarse, descargar algo en el peer-to-peer era algo muy cool, era algo muy moderno, era algo muy atractivo. Pues hoy en día, teniendo Spotify, pues la verdad es que no deja de ser algo un poco cutre, ¿no? Algo un poco, en fin, un poco desagradable. Es decir, uno se baja una canción en una red de intercambio en la que a lo mejor te aparece otra canción o con un contenido escaso, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, pienso en esta gente que se compra el último reproductor, el iPhone 6 y gasta no sé cuántos dólares, se compra el reproductor, los auriculares Bose de 500 dólares y posteriormente lo escucha en un MP3 a 92 kilobytes, ¿no? De tal manera que lo escucha absolutamente de pena con todo es decir, se gastó no sé cuántos dólares y luego por ahorrarse 2
o ahorrarse una suscripción de 5, pues tiene una calidad de sonido pésima, ¿no? Pero, sin embargo, esto ocurre fundamentalmente por un amplio desconocimiento, aunque cada vez ocurre menos. La Unión Europea, siendo concepto de esto, lo que hizo fue solucionarlo a través y estableció una directiva europea en materia de licencias multiterritoriales y multirepertorio. Dijo, hombre, tenemos que solucionar esta situación. Nosotros tenemos que generar dos cosas. Primero, tenemos que apoyar las plataformas de contenidos, unas plataformas de contenidos que estaban pensadas fundamentalmente en el ámbito de la música y en el ámbito del cine, pero el ámbito de los libros comienza a entrar con mayores miedos, con mayores reservas todavía, pero que comenzará a entrar. Y se crea este marco, un nuevo marco legal, que no fue un marco nuevo, sino fue una situación que duró casi 10 años, ¿no? Fue una discusión que se alargó por un periodo casi de 10 años. Una situación que terminó, o que, mejor dicho, comenzó de una manera muy concreta, con la llamada decisión simulcast. La decisión simulcast fue una decisión en la que básicamente consistió por parte de la Comisión en la creación de una ventanilla de licencias paneuropeas, una posibilidad en la que los explotadores de contenidos podían acceder a una ventanilla única y podían obtener un conjunto amplio de derechos y poder utilizarlas en determinados territorios. Esta fue una situación que no fue únicamente impuesta por ley, sino que las entidades de gestión aceptaron voluntariamente. Y esto es un punto importante, ¿no? Esto es un punto importante. Recuerden, siempre me acuerdo del personaje de Gecko en Wall Street, que después de la crisis del 2008, de la crisis financiera, está mal visto cuando decía aquello de la codicia es buena, luego se reveló que no era buena, y decía que había tres cosas que eran importantes, ¿no? El dinero, el dinero y el dinero. Aquí se demuestra que es cierto. Las entidades de gestión, que prácticamente son reacias a aceptar casi cualquier cosa, aquí lo aceptaron. ¿Por qué? Porque el pastel era demasiado grande y demasiado goloso. Cuando ellos vieron que se abría el mercado a una plataforma digital que llegaba y les decía, mire, cualquier plataforma que entre en cualquier país europeo, independientemente de que se lo pida a usted o no, va a poder otorgarle la totalidad de los derechos de todo su repertorio y usted prácticamente sin hacer nada va a poder cobrar con unas tarifas establecidas. Eso sí, tiene que ser baja. Y uno piensa, sí, bueno, tiene que ser baja. Dios mío, pero me lo van a comprar todo. Y además me lo van a comprar todo y esa licencia me la van a pagar anualmente. Todo el mundo dijo, no es necesario que esto me lo impongan por ley. No, al cielo nos vamos todos contentos. Al cielo nos vamos todos contentos. Y eso fue lo que ocurrió. Posteriormente, tras esa decisión en la que todos dijeron, sí, estamos dispuestos a recibir dinero, estamos dispuestos a permitir las licencias, estamos dispuestos a favorecer el desarrollo del mercado de contenido digital, que fue la discusión que se hizo, ese fue el argumento, ¿no? La posición de las entidades de gestión fue nosotros queremos contribuir con la explotación digital de la cultura a través del respeto a los derechos de autor y la protección a los artistas, intérpretes y ejecutantes y a los titulares de derecho. Sí, todo eso era cierto, pero también era cierto que cobraban un dinero importante, ¿no? Un dinero importante que además era su labor, ¿no? La Unión Europea estableció un conjunto de decisiones, un conjunto de directivas, de normativas. En derecho europeo la directiva viene a ser lo que es una ley federal norteamericana, un reglamento es una ley, viene a ser también otro tipo de ley de carácter imperativo, y una decisión o una recomendación o una comunicación son simples directivas o directrices o interpretaciones que tienen valor. Que tienen valor interpretativo, pero no tienen valor de ley, solamente las directivas y los reglamentos. Pero esta normativa, como la que está ahí establecida, recomendaciones y comunicaciones, son importantes porque en caso de conflicto en el Tribunal de la Unión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tienen una incidencia crucial. Es muy raro que el Tribunal de Justicia de la Unión contradiga o module de manera sustancial lo que se establecen en este tipo de comunicaciones o recomendaciones. Finalmente, ¿ha tenido éxito? ¿Esta situación tuvo éxito? ¿Ha tenido una incidencia real? Lo cierto es que lo ha tenido. En Unión Europea, en el año 2014, la Directiva sobre Gestión Colectiva de los Derechos de Autor y de los Derechos Afines y la concesión de licencias multiterritoriales de derechos
ha tenido una incidencia sumamente importante. La directiva recogió lo que era prácticamente el acuerdo de todos los operadores, ¿no? Algo que hizo que las plataformas de contenidos digitales comenzaran a crecer de una manera efectiva. Comenzaron a crecer, y digo comenzaron a crecer porque si bien es cierto que están creciendo, que ya existen en el ámbito europeo, existen plataformas de contenidos, pues siempre se habla de Spotify y Netflix como ejemplos paradigmáticos, pero hay otras, ¿no? Está Deezer, está Inmulia, está Libraria en el ámbito de los libros, y otras que están surgiendo cada vez más es importante esta situación para que la explotación de la cultura sea mayor. Pero lo sea no de cualquier manera, sino que lo sea de una manera regulada y que afecte y que permita acceder a la cultura a todo el mundo. Este concepto que ponía en el título de mi exposición, que es la cultura del everywhere, ¿no? La cultura de poder tener una discoteca enorme como Spotify o poder tener una videoteca enorme como en el caso de Netflix o poder tener libros inmensos como en el caso de Libraria en un dispositivo móvil, ¿no? Esto es, si ustedes lo piensan bien, esto básicamente es un sueño. Esto básicamente es una maravilla, ¿no? Siempre que hablo de esto, siempre me viene, Sartre decía que él hablaba de él porque era quien tenía más cerca. Yo siempre cuando hablo de esto recuerdo mi época de adolescente y de universitario, cuando a la universidad acudía con mi Walkman, del que nunca me despegué, con las cintas de cassettes en el morral, ¿no? A ustedes esto les puede parecer el Pleistoceno anterior, pero ocurrió hace relativamente poco. De eso a un iPod de 160 gigas va un paso, pero de eso a tener en un iPhone 5 el catálogo de las 5 grandes disqueras del mundo, de tener el mayor catálogo digital de libros en red y a tener una enorme cantidad de vídeos y de películas, va un abismo. Eso simplemente es un sueño. Eso simplemente es un sueño. Un sueño que hoy en día la combinación entre comunicaciones, informática y cultura digital ha hecho posible en esto que se conoce como el contenido digital. Quiero señalarles una cuestión final. Siempre hablamos de contenido digital porque es lo más atractivo cuando hablamos de música, cine, pero estas plataformas digitales de contenidos también se afectan al ámbito científico. Por ejemplo, en el ámbito médico es absolutamente increíble tener una plataforma digital de contenidos que permita tener a un médico en cualquier parte del mundo en un iPod las licencias a través de licencias multiterritoriales, artículos, vídeos de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de especialidad médica, cualquier tipo de diagnóstico. Esa capacidad del contenido digital de calidad. Las licencias multiterritoriales otorgan otorgan el permiso hacia un contenido digital de calidad. La directiva europea, que lo que hace es fomentar esto, lo que está haciendo fundamentalmente, como les decía, es impulsar este mercado de contenidos para fomentar la actividad de las entidades de gestión. ¿Por qué? Pues porque básicamente son eficientes. Las entidades de gestión son eficientes. Buscar los derechos persona a persona es prácticamente una locura. Hacerlo sería incurrir en altísimos costos de transacción, sería incurrir en gastos absolutamente inaceptables, es decir, ineficientes, que lo único que conllevarían es a que quien no gestionara, a quien no entregara a los autores que no entregaran los derechos de autor a las entidades de gestión colectiva, simple y llanamente se quedan por fuera. Esto es una situación que el propio mercado, que la propia realidad, que siempre es tozuda, está implantando. Aquellos autores que incluso son reticentes cuando están viendo que los demás están ganando completamente dinero y ellos no, ¿por qué? Porque no pueden explotar sus obras, ocurre. Un caso famoso fue el caso de Prince, el caso del artista este medio loco que
llegó un momento y dijo, no me llamo como nadie, ¿no? Y empezó a vender sus obras a través de Internet y evidentemente no se las compró nadie, o se las compraron muy pocos, ¿no? ¿Por qué? Porque él podría ser un maker, podría ser un creador, pero no era un speaker, él no tenía la capacidad de llegar al público. Hay mucha gente que piensa que poniendo algo en Internet, simplemente poniendo algo en Internet se llega a todo el mundo. Eso no es cierto, eso no es cierto. Para llegar a todo el mundo en Internet, para tener una presencia global, hay que tener un altavoz muy fuerte, hay que tener una capacidad enorme. Siempre me acuerdo de este chico que me cae tan mal, el Justin Bieber, ¿no? Me parece un bellaco moderno. Este chaval era un tipo que se dice, no, bueno, a través de YouTube se hizo famoso. Mentira, ¿no? Se hizo famoso cuando lo contrató el gran speaker del mundo, que es Sony, ¿no? Cuando Sony lo fichó es cuando obtiene. Y su obra se explota en Spotify, accediendo a todo el mundo, porque solo no hubiera podido hacerlo. Se los cuento esto como un ejemplo curioso para que no perdamos la perspectiva. Una de las preguntas, para ir terminando, que se plantea es, bueno, y esta situación, las tarifas, siendo todo esto cierto, siendo toda esta situación que es necesaria, que las entidades de gestión son necesarias, que son monopolios necesarios. Oiga, ¿no habría alguna manera de que hubiera competencia entre ellos, que las entidades generalmente compitieran? La verdad es que no. Esto es un tema discutible, esto es un tema que daría para el Congreso de estos 2 días solo, pero a mí me parece que esta situación no le parecería muy bien a Pareto. No quiero ponerme económico ni entrar en análisis económico del derecho, pero no parece muy posible el poder beneficiar a unos, es decir, a los artistas, intérpretes y ejecutantes, y a las entidades de gestión, sin perjudicar a otros, que serían los consumidores. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? El equilibrio. ¿Quién sería el garante de ese equilibrio? Yo creo que el garante de ese equilibrio es el Estado, ¿no? El Estado debe establecer sus controles, eso que les hablaba antes del palo, ¿no? Debe establecer sus controles. Y no es descabellado. Las entidades de gestión colectiva, que son entidades con una naturaleza sui generis, saben ustedes que en derecho, esto generalmente no está bien que del ámbito académico se diga, pero saben ustedes que el derecho sui generis equivale al derecho lo que el estrés a la medicina. Cuando no se sabe muy bien qué es algo, se dice que es sui generis, ¿no? Pues eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando en derecho de autor hubo que meter la protección jurídica de las bases de datos, que no entraba en el derecho de autor, ni con calzador, pero hubo que introducirla porque en algún lado había que protegerla, pues se dijo, no, es la protección de las bases de datos, que es un derecho sui generis, ¿no? Pues aquí estamos en lo mismo, ¿no? Hay que establecer un control por parte del Estado que sea eficiente y mantener siempre ese punto de equilibrio. Y es algo que se ajusta muy bien a la naturaleza jurídica de las entidades de gestión, porque las entidades de gestión son entidades que para su concesión necesitan generalmente una aprobación por parte del Gobierno, por parte de la entidad pública, debido a su naturaleza jurídica sui generis, ¿no? Una mezcla entre carácter de asociación, carácter fundacional, una cuestión que no está muy clara. Esta situación de competencia o de falta de ella, en realidad, como les decía, no beneficiaría a todos, ¿no? Hay una parte que serían los beneficiados, que son los titulares de derechos, y si se ponen unas tarifas absolutamente inmensas, pues habría algunos titulares de derechos y los grandes usuarios, las radios, las televisiones, que tienen capacidad de negociación, que estarían en una posición de ventaja. Estoy seguro que Televisa, si hubiera capacidad de negociación, podría establecer costos más bajos a las entidades de gestión, pero también habría perjudicados. Los creadores en esa capacidad de gestión, sin tarifas fijas, pues los creadores menos potentes, menos conocidos, podrían salir perjudicados, así también como algunos establecimientos comerciales con menos capacidad de negociación. Por eso, generalmente el asunto de la competencia en relación con el establecimiento de las tarifas es un asunto extraordinariamente discutido. Y es un asunto discutido que, la verdad, resumirlo en 5 minutos es prácticamente imposible. Esto es un asunto en el que es un asunto demasiado complejo como para establecer posturas simplistas, ¿no? Uno escucha determinadas posiciones en las que se establece o a favor o en contra de las entidades de gestión. Y la vida, desafortunadamente, no siempre es blanco o negro, sino que la mayoría de la gama de la luz es el color, ¿no? Hay
no solo una amplia tonalidad de grises, sino hay una amplia tonalidad de otros colores. En la gestión colectiva tiene una enorme cantidad de ventajas y la gestión individual tiene muy pocas. Ahí en la presentación he puesto algunas, pero básicamente hay dos problemas fundamentales. Si se establece un acto de competencia, si se permite la competencia entre varias entidades de gestión, ahí va a haber un primer problema, que es el problema de los costes de transacción. Es decir, bueno, primero hay que averiguar quién demonios tiene los derechos, cosa que ya es un problema largo. Ponerse a averiguar. En un país, imagínense un país como Estados Unidos, en el que hubiera 40 o 50 entidades de gestión, y ponerse a averiguar qué entidad de gestión tiene los derechos de cada quien, pues básicamente generaría un coste transaccional amplio. Y en segundo lugar, generaría también un problema de ineficiencia por parte de las entidades de gestión. Las entidades de gestión no tienen la fuerza de responder frente a sus autores ni de gestionar eficientemente su función si tienen poco pulmón financiero, si tienen una poca fortaleza institucional. En la gestión individual podría ocurrir: yo soy un autor, no quiero otorgar mis derechos, nos encontramos con los mismos problemas. Bueno, si las plataformas digitales quieren contactarme, que me contacten. Bueno, pues encontrarlo sería prácticamente prohibido o muy complicado. Pero además se podrían establecer situaciones de lo que se conoce como cierre de mercado. Es decir, yo soy el titular del derecho de una canción, de un CD completo, y me niego a contratar. ¿No? Me niego a contratar. Y básicamente lo que hago es perjudicar a el resto de los autores. Esto en la industria musical es muy habitual, ¿no? Es muy habitual que ocurra. Por eso, en algunos países de la Unión Europea, como Alemania, no se ha hecho, pero cobra cada vez más fuerza, la posibilidad de establecer por ley, en una reforma que parece prevista de la Urhebergesetz, la ley de propiedad intelectual alemana, en la que para las plataformas digitales de contenidos y también en algunos supuestos en su ámbito nacional, la gestión colectiva tenga un carácter obligatorio. Mire usted, ni gestión individual ni nada. Si hay determinados supuestos en los que, por ejemplo, un autor tiene el derecho un creador es el autor de una canción, de una obra en colaboración, es decir, un CD en el que hay 10 canciones y 2 canciones o una pertenecen a un creador. Ese creador, si el resto se otorga a la gestión colectiva, ese autor va a tener que entregarlo obligatoriamente a la entidad de gestión. ¿Por qué? Porque si no se produce un cierre de mercado. Si no, lo que vas a impedir es que la totalidad del CD o del CD se explote de manera habitual. Y, por supuesto, que no se explote en su totalidad en la plataforma digital. Si ustedes entran en Spotify y se encuentran el último disco de